Bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a ir con un tema más ligerito, más agradable. Lo mismo ustedes ayer fueron uno o una de las 20.000 personas que disfrutaron del centro de Granada en otro domingo sin coche. Qué diferente es esta ciudad, ¿verdad? Cuando la disfrutamos, cuando pasamos por calles que habitualmente transitamos porque tenemos que ir a trabajar, de compras, etcétera, etcétera, y tenemos que convivir, o más bien supeditarnos al tráfico, que cuando de alguna manera tomamos esas calles y disfrutamos de esas calles sin que el coche nos vaya a perturbar. La ciudad se ve de otra manera, absolutamente diferente. 20.000 personas, son muchas personas las que ayer estuvieron en el centro de la ciudad. Una iniciativa que ojalá y fuera el preludio de la máxima peatonalización posible del centro histórico de una ciudad como esta, que se puede andar de punta a cabo sin demasiado problema. Paco, vamos a empezar por ti. Pues yo estuve en el centro de la ciudad precisamente la mañana del domingo y la verdad es que el bullicio en la ciudad, en el buen sentido de la palabra, era bastante agradable. Y además, cuando el ayuntamiento hace las cosas bien hay que reconocérselo, no todo lo hace de mal, y se puso en contacto con muchos colectivos y organizaciones por la movilidad sostenible e hicieron numerosas actividades deportivas y además con niños y niñas y con gente más joven, y la verdad es que eso fue un disfrute absoluto. Si le tuviese que poner una pega, solo pondría una, y es que cuando se produce este tipo de actividades y que cortan el centro de la ciudad, pues es necesario también que se refuerce el sistema de transporte público, porque como se tienen que desviar líneas de transporte público, además en fin de semana donde hay menos autobuses, pues al final se alargan los recorridos con menos autobuses y por tanto muchas personas que también utilizaron el transporte público el domingo pues tuvieron que esperar más tiempo del necesario a la hora de poder utilizar el transporte público. No es, por decirlo de alguna forma, lógico que celebres el día sin coche con mayor problemas a la hora de utilizar el transporte público. Por tanto, es necesario que el ayuntamiento tenga en consideración este tipo de cosas. Y esta dinámica es la que se tiene que ir generalizando. Ya entra en vigor el año que viene todo lo que se denomina las zonas de bajas emisiones, y que además tienen que estar en distintas almendras, por decirlo de alguna forma, no solo en el ámbito del centro, sino en todos los barrios de la ciudad. Eso va a suponer mejorar la calidad del aire y potenciar el transporte público y mejorar la salud de los granadinos y granadinas, pero es necesaria muchísima concienciación e información. Por ejemplo, una propuesta que hace poco hemos solicitado y hemos presentado ante el ayuntamiento nosotros. Miren ustedes, sobre todo de cara al pequeño comercio, que tiene que ser un gran aliado, los pequeños negocios y el pequeño comercio que tienen que ser un gran aliado en este sentido. Que se empiece a informar desde ya, que se empiece a diseñar desde ya esas zonas de bajas emisiones y esas zonas que van a tener restricción del tráfico. ¿Para qué? Pues para que no llegue de golpe y de repente caigan multa sobre multa. Y además esto que estamos pidiendo nos consta que las propias asociaciones de comerciantes se lo están pidiendo al ayuntamiento. Tiene que haber un año de información, de concienciación, de potenciación del sistema del transporte público también conforme se va reduciendo el uso del vehículo privado, y eso se tiene que planificar con tiempo suficiente para que cuando entre en vigor el año que viene, al 100% el Ayuntamiento de Granada lo tenga todo bien engrasado y con toda la ciudadanía dispuesta a ello. Y solo un ejemplo, el de Vitoria, hay otros muchos más, pero un ayuntamiento, no precisamente de izquierda, sino de derecha, que adoptó ese tipo de medidas, y al final Vitoria es una de las ciudades donde más gustoso es pasear, donde mejor se vive en muchísimos... o sea, de las que mejor se vive en España, y donde el transporte público ha tomado el protagonismo frente al vehículo privado. Victoria, Pontevedra, cualquiera de esos modelos se lo vamos a comprar ya, pero ya, Pilar. Bueno, estoy completamente de acuerdo en que la ciudad tiene que ser más amable y que verdaderamente Granada necesita una peatonalización ya total de la zona del centro para... que la ciudad ahora mismo está muy impracticable, siempre, todos los días es desagradable, coches por todas partes, hay un tráfico infernal
Y yo creo que esta medida de ir concienciando a la gente de que se va a reducir el tráfico creo que es fundamental. Granada es una ciudad que tiene que avanzar hacia la sostenibilidad y convertirse en mucho más amable, y eso es absolutamente importante que empiece a hacerse de ahora. Pero es que yo quiero puntualizar una cosa de lo que ha dicho Paco, porque los comerciantes tenemos un problema con algunos. Hay algunos que han visto que después de peatonalizarse las calles en donde están sus comercios, les va muy bien la cosa y verdaderamente se impulsa el comercio pues de manera positiva. Pero hay otros que no quieren. Y entonces, porque piensan que en el mismo momento en que se peatonalice el centro de Granada, se va a ir la gente a los centros comerciales, a las grandes superficies, digamos, y que van a perder el comercio que ahora tienen. Eso algunos, ¿no? Y yo creo que es una equivocación. Con todo peatonalizado es mucho más amable, la gente tiene muchas más ganas de salir a comprar dándose un paseo, y creo que esos comerciantes van a vender mucho más. Es decir, que si hay algunos que piensan que no, yo recuerdo cuando se peatonalizó la calle Mesones, que aquello parecía las piedras filosofales, los que decían que no, que estaban completamente y radicalmente en contra. Es decir, que creo que se deben de concienciar a que es mucho mejor para ellos que se peatonalice el centro, ¿eh? Lo ha dicho Paco, información y formación, esa es la clave. O sea, tenemos un tiempo que yo creo que es valioso antes de tomar decisiones, pero lo cierto y verdad es que tenemos que pensar en que nuestra ciudad tiene que ser una ciudad fácil de poder transitar. Tenemos que facilitar que ese comercio de proximidad tenga las herramientas suficientes y que se pueda llegar con total facilidad, y que ellos vean que ese tipo de medidas en las que no solamente la calidad de vida, el tránsito, el medio ambiente, el ruido, todas estas cosas son beneficiosas para todos. Pero claro, esto tiene que ser yo también lo digo, con el consenso de todos. Y hay que tener una escucha absolutamente activa. Yo soy información y formación y participación de los ciudadanos, ciudadanas y de la Federación de Comercio, de los vecinos en definitiva, de las personas que vivimos en Granada. Y sobre todo también, pues eso, tener un transporte que permita esa frecuencia, que no menoscabe también a los ciudadanos y ciudadanas, que se puedan mover de un sitio a otro también con un transporte sostenible, pero que tenga una frecuencia, que es la que necesitan los ciudadanos. Y por tanto yo, desde luego, que abogo, ¿no?, por esa peatonalización del centro de la ciudad, porque transitaremos muchísimo mejor, y sobre todo porque vamos a fortalecer, como digo, ese comercio de proximidad, pero sobre todo hablar con los ciudadanos y ciudadanas. Alfredo. Yo en este caso hablo tanto como economista, pero más que nada como vecino de la Zubia, de un municipio que no es Granada, pero que forma parte de su área metropolitana. Yo aquí pediría dos cosas fundamentalmente a los responsables, en este caso del Ayuntamiento de Granada: ambición y amplitud de mira. Amplitud de mira en el sentido de que hay que ver Granada como lo que es. Granada es una pequeña metrópoli, porque al final estamos hablando de que estamos en un entorno de un radio, no sé, 10 kilómetros quizás el radio, unos 500.000 habitantes, pero en Granada no llega a 240.000 habitantes. Desgraciadamente, de hecho, creo que sigue perdiendo, lo que es la Granada capital sigue perdiendo población. Sin embargo, el área metropolitana está por encima de los 500.000 habitantes, sumado con Granada. Es decir, que hay más gente en el área metropolitana de Granada viviendo en la zona de los pueblos limítrofes, como mi pueblo, como la Zubia. Y yo lo que pediría en este aspecto, en el diseño y en el desarrollo y en la implementación de un sistema eficaz y eficiente de transporte público, que se tenga en cuenta esa red de interconexión, que quien baja a la calle Mesones, a quien baja a la calle Alamar, quien baja a la calle al centro, que baja es también gente de Granada, de la Zubia, o gente de la Zubia que a lo mejor tiene su trabajo en Albolote, que está a Granada le pasa como el poema aquel, ¿no?, que decía: ninguna persona es una isla, ¿no? No, y el debate de que Granada y su área metropolitana. Claro, es que ese es el debate. Mira, existe un verdadero problema en la gestión del transporte público, y te doy al 100% la razón de lo que acabas de decir.
Y no existe, no sé, ambición política a la hora de tomar decisiones estructurales. Tenemos 3 sistemas de transporte público que además están subvencionados con los impuestos de los granadinos y granadinas, que son el metro, los autobuses metropolitanos y los autobuses en la ciudad de Granada. Esos 3 sistemas están compitiendo entre sí y, entre comillas, robándose viajeros, en vez de estar complementándose entre sí. Y además con un método de subvención del transporte público donde se subvenciona por kilómetro y no por viajero, con lo cual el gestor, que ese no compite entre sí, que es el mismo. Porque aquí hablamos mucho de área metropolitana como entidad política y nadie avanza hacia ello, pero por la vía de privatización de servicios sí que se unifican las mismas empresas. Y el gestor, que es el mismo conglomerado o grupito de empresas, ese se beneficia porque lo que le interesa es tener vehículos que hagan muchos kilómetros, aunque no lleven viajeros. Él cobra por kilómetros. Bueno, sin embargo, yo me llevé una sorpresa muy agradable recientemente cuando me cogí el transporte público en la Zubia para bajar al centro y en el ticket me aparecía que tenía transbordo en el metro hasta una... Pero no es gratuito. Porque no es un transbordo, es un salto que se hace. La tarjeta es de salto, no de transbordo. Y el problema está en que en vez de hacer líneas coordinadas, porque hay líneas que se solapan unas con otras. Hay líneas urbanas del autobús que se solapan con líneas metropolitanas, donde el 60 o el 70% del recorrido es el mismo. Bueno, y en vez de establecer líneas coordinadas y un modelo de billete único, seguimos con líneas que se separan. Por cierto, los datos del plan de movilidad urbano y sostenible en la ciudad de Granada, que habrá que actualizarlo porque los últimos datos son de hace unos 8 años, creo recordar, dicen que en el entorno metropolitano hay 400.000 desplazamientos en vehículo privado. En la ciudad, 400.000 desplazamientos en la ciudad de Granada. El 80% vienen del área metropolitana. Lógico. Es decir, que o reforzamos los sistemas de transporte público y los coordinamos a nivel metropolitano, o al final, por muchas zonas de bajas emisiones que hagamos, el problema va a estar evidente ahí. Al final, Granada y área metropolitana. Vamos a entrar de lleno ahora en este inicio de campaña electoral. La semana pasada Concha Insúa denunciaba lo que consideraba un arranque cuando menos poco ético y estético de la candidata del Partido Popular, Marifran Carazo, todavía consejera de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, departamento del que depende el metro, cuyas marquesinas amanecieron empapeladas con grandes fotografías de la candidata consejera, ya titulándose como alcaldesa de Granada, en una infraestructura que gestiona su departamento, pero dando un doble salto mortal este fin de semana hemos comprobado que el metro, insistimos, infraestructura que depende de la candidata / consejera, ha sponsorizado y patrocinado una actividad tan vinculada con el transporte metropolitano como es una procesión de Semana Santa, por muy grande que sea. No sabemos si esto ya es estético, ético o Conchi. Bueno, yo denuncié lo que hemos visto todos, que cuando comenzaron a presentarse las candidaturas para el Ayuntamiento de Granada, en palabras de la consejera a día de hoy, Marifran Carazo, y también candidata a la alcaldía de Granada, decía que quería una campaña limpia. No me parece ni ético ni estético, y sobre todo porque no se puede ser juez y parte, y ahí es donde nosotros hemos puesto el foco. Yo, lejos de entrar en que tampoco me parece que se esté utilizando recursos públicos para la campaña electoral o esa pre-campaña, yo no voy a entrar en que se pueda patrocinar un evento de Semana Santa. Verás, un paso de Semana Santa, como poco, cuesta ponerlo en la calle 6.000, 7.000, 8.000 euros. Va a patrocinar con 18.000. Yo lo que le pongo el foco es a utilizar el metropolitano para una campaña personal. Y como digo, no se puede ser juez y parte. Y ella en este caso es juez y parte. Nosotros hemos pedido información en el portal de transparencia de cómo se han hecho, cómo se está el contrato, ¿no?, para todas esas marquesinas.
Lo hemos pedido porque lo que queremos es que las instituciones siga habiendo, sobre todo, transparencia. Pero también lo que queremos, transparencia, buen gobierno y juego limpio, Agustín, juego limpio. Y no parece que se esté haciendo juego limpio. Juego limpio sería que todos saliéramos desde las mismas condiciones. Y la consejera no puede seguir siendo consejera. Si lo que quiere es ser, en este caso, no es que lo que quiere, es candidata a la alcaldía de Granada. Por tanto, el resto, ya que cada una diga lo que tenga que decir. Nosotros ya lo dijimos en su día, no nos parecía ni ético ni estético. Paco. Hay que serlo y parecerlo. Totalmente. Y eso es lo que nos está ocurriendo. La verdad es que el Partido Popular lleva 2 semanas cubriéndose de gloria. Hace una semana hablábamos de cómo salía Juanma Moreno diciendo que la Junta solo trataría bien a aquellos ayuntamientos que fuesen del PP, ¿no? Y ahora tenemos la segunda parte, que es utilizar, en definitiva, los recursos públicos de toda la ciudadanía para la campaña de promoción personal de la consejera. Y eso, pues, no es de recibo. Y además, ni es estético, ni es ético, y dudo en algunos casos de la legalidad que se pueda producir, porque hay un conflicto de intereses verdaderamente grave, y los conflictos de intereses son absolutamente incompatibles con cualquier gestión de los recursos públicos que tiene que ser para toda la ciudadanía y de cara objetiva. Yo no entiendo cómo el metro, por ejemplo, y la concesión del metro, que probablemente uno de sus ingresos que tengan sean los ingresos por publicidad, no establece una limitación para decir, oiga, campañas institucionales sí, pero no campañas de partido, no campañas partidistas. De hecho, en los autobuses de Granada sí está una de las vías de ingreso dentro del sistema de autobuses urbanos, son la publicidad, pero está limitada la actividad o las campañas institucionales solo a las institucionales del ayuntamiento, pero nunca de partidos políticos. Y por tanto, esa limitación se tiene que producir, porque los recursos públicos, que son de todos, no pueden estar al albur de los intereses partidistas de nadie. Por otro lado, la vía de subvención a cualquier actividad que pueda plantear, pues tiene que establecerse no mediante convenios directos, sino también tendrá que haber una línea de subvenciones, un procedimiento de concurrencia, porque qué entidades son a las que subvencionan y no, porque a unas sí y a otras no, quién puede optar a ella, o es una línea genérica o no. Pero sí, lo que desde luego no tiene sentido es que se haga por la vía del metro o por la vía de los ingresos del metro, cuando no está directamente relacionado y cuando claramente se sospecha o se ve que es para promocionar la campaña electoral de la candidata del Partido Popular. Pero yo doy un paso más y lo voy a ver desde otra perspectiva. Yo creo que este tipo de actuación tan poco ética demuestra, en definitiva, la debilidad del Partido Popular. Y es que necesita este tipo de artimañas para promocionar a una candidata que una de dos, o no la conocen tanto en la ciudad de Granada como ellos creen, o no la quieren tanto en la ciudad de Granada como ellos se creen. Y por eso están utilizando este tipo de artimañas. Desde luego, esta no es la mejor forma de presentar una cara pública, ni luego decirse que son honestos. ¿Pilar? Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Paco, porque verdaderamente si se demostrase que se han utilizado fondos públicos y encima teniendo como soporte algo que depende de su propia consejería, me parece algo, incluso como ha dicho él, que pudiera entrar hasta en la ilegalidad. Pero yo voy a entrar también en otro ámbito distinto que no se ha comentado aquí. Primero, ahora estamos en periodo de precampaña, con lo cual ya de por sí está en una situación en la que de campaña electoral. No estamos en situación de campaña electoral, con lo cual ella no puede poner ese tipo de carteles. Segundo, el cartel de por sí es engañoso, porque dice tal persona alcaldesa, es decir, que ya es algo que te está dando por hecho que esta persona es la alcaldesa, es decir, que da un mensaje que produce el error o el engaño en las personas que lo leen, y aparte no estamos en periodo de campaña electoral. Esas dos cosas en primer lugar. Segundo lugar, en relación con el tema de que esté en el metro siendo ella la consejera de Fomento, yo creo que a esta altura
la consejera debería ya de haber renunciado a ese cargo, si es que, como ya es formalmente candidata a la alcaldía de Granada, por estética debería de haber renunciado a ese cargo ya. Y por último lugar, coincido con Paco en que yo creo que la cuestión es por, quizás sea por temor, porque piensan que no es tan conocida en Granada o tan querida como ellos quisieran a lo mejor que fuese la candidata, ¿no? Entonces, ahora mismo es una persona que está entre dos aguas. Si tú estás por un lado diciendo en un tuit que vamos a promocionar Sevilla, con Sevilla hasta el máximo, vamos a potenciar Sevilla, y por otro lado es muy difícil mantenerse en esa posición, ¿no? Y más utilizando infraestructuras públicas. Consejera Jekyll, candidata a Mr. Exactamente, Hyde, ¿no? es como un carácter ahí bifronte o bipolar que creo que debería ya de cesar, ¿no? Y dedicarse, pues si va a ser la candidata, pues centrarse en Granada. Alfredo. Yo casi por deformación profesional me voy siempre a la cuestión contractual y a la cuestión económica. Alguna entidad ha sido la adjudicataria de ese contrato, alguna entidad ha sido la adjudicataria y otra ha sido la adjudicadora. Lo ha contratado, entiendo, la empresa concesionaria, y entiendo que habrá otra entidad, La Federación de Cofradías, que lo está pagando, ¿no? Me refiero al anuncio de... al anuncio del metro, no al patrocinio de la Semana me Santa. refiero al anuncio. Estará tasado a un precio determinado, ese costará un dinero, esa publicidad, y habrá un contrato de soporte lo habrá contratado el Partido Popular, por una cuantía, lo efectivamente. Pídase esa información. Como Sí, yo no he pedido esa información. Yo creo que yo la he pedido, Yo entiendo que ahí no van a caer en esa burda historia, porque eso sería ya de juzgado de guardia. Yo estoy más en lo que dice Paco. Una empresa pública debería tener una serie de limitaciones en sus soportes publicitarios. Es decir, no admitimos toda publicidad que no sea de este tipo, de este tipo, de este tipo o de este otro tipo. Igual que pasa en los autobuses, no se puede anunciar un partido político, pues entendemos que en el metro, que es de todos, tampoco debería. Pero eso ya es una cuestión de ética y de estética, como decíamos antes. Bueno, sí, no, y además que se bordea, se bordea y se retuerce, ¿no? Para poder hacer lo que uno quiere. Pero yo voy un poco más allá. No es solamente la utilización del metropolitano, es la utilización es la consejera de Fomento que inaugura un instituto, inaugura la primera piedra en Albolote, obviando que esa partida presupuestaria... A ver qué pasará con la segunda, la tercera, la cuarta, que pueden pasar años de por medio, desde la primera a la segunda. La consejera de Fomento, que tan pronto te la encuentras en el 112, la consejera de Fomento, que tan pronto está en Sierra Nevada, que habla de cultura, habla de todo, que da una rueda de prensa diciendo las partidas presupuestarias, las partidas económicas que van al metropolitano de Sevilla o al de Málaga. Entonces, vamos a ver, esa remanguille que se hace con en una situación de poder, porque claro, un consejero, una consejera en toda este la confusión caso, entre lo público y lo partidista. Y lo partidista. Y ahí es donde nosotros entramos. Y efectivamente hemos pedido información, esperemos que nos llegue esa información que hemos solicitado. Teníamos muchos asuntos que me consta que nuestros invitados de esta noche se han estudiado y se han preparado. No vamos a llegar a todos porque va a ser imposible, pero sí queremos dejar estos 15 minutos que nos quedan hasta el final de nuestro tiempo para un tema de mucha relevancia, que nos puede parecer que no nos toca, pero nos toca muchísimo. Estamos hablando de los fondos europeos que llegan a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Los fondos anticrisis, para entendernos y no darles el nombrecito tan largo y tan poco comprensible que oficialmente reza en los papeles. Grado de ejecución. La semana pasada apuntábamos un titular, pero ciertamente el asunto es de una preocupante situación, porque la Cámara de Cuentas al mes de mayo dice que la Junta de Andalucía solo ha ejecutado el 5% de los 3.600 millones de euros que le han llegado con esta partida. Es la comunidad autónoma que más dinero recibe de los fondos que ha distribuido el Estado. 5%. Dice la Junta que enseguida se apresuró a salir al
a salir a la palestra que ya van por el 40%. Lo cierto es que el único informe oficial que hay es el de la Cámara de Cuentas y lo sitúa en el 5%. Preocupante no, lo siguiente, Alfredo. Pues sí, la verdad que es un tema que es preocupante, esa es la palabra, porque yo en este tema de los fondos anticrisis o del plan de recuperación y resiliencia, como se ha llamado oficialmente, es importante llevarlo al contenido más comprensible. Cuando hablamos de tantos millones, 140.000 millones, el dinero que recibe España de los 700.000 millones de euros, que es el total del plan europeo, España es el país que más recibe con 140.000 millones, hablamos de miles de millones de euros y se nos pierde a todos, y se me pierde a mí que algo de números entiendo, pero cuando vemos, por ejemplo, que si el PIB español ha crecido en el año 2022, que ha sido un crecimiento histórico, un 5,5% en el último año 2022, también es verdad que veníamos de una etapa con el tema del COVID, que había habido una bajada importante del PIB, pero si en 2022 hemos crecido como país, nuestro PIB ha crecido un 5,5%, aproximadamente el 2% de ese 5,5%, es decir, un tercio de ese crecimiento que se ha producido en el año 2022 está directamente vinculado a la ejecución de estos fondos europeos por parte del gobierno, en este caso mayoritariamente el gobierno central, que sí que está ejecutando en mayor medida los fondos europeos, estos fondos de recuperación. Lo que ocurre aquí, lo que dice aquí la Cámara en su informe que hizo público la semana pasada, es que el informe efectivamente se hace público en febrero de 2023, pero mide la ejecución hasta 31 de mayo de 2022. Y en ese momento, en ese corte temporal que hace a la Cámara de Cuentas en su análisis, el dato más llamativo, aunque luego tiene otros datos el informe, yo lo he estudiado en profundidad porque es un informe bastante extenso, como todos los que hace la Cámara de Cuentas, pero el dato que llama mucho la atención es que solo se había ejecutado de la parte transferida por parte del Gobierno central, en este caso a la Junta de Andalucía, que son en total 3.600 millones de euros, que insisto, para llevarlo a algo que podamos conocer, supondría pues aproximadamente el 2,5% del 5,5% que ha crecido Andalucía en el último año, es decir, más de un tercio de lo que ha crecido la economía andaluza en el último ejercicio de 2022 estaría vinculado a estos fondos, ¿no? Pues lo que dice la Cámara es que a 31 de mayo efectivamente de 2022 solo se había ejecutado, no llegaba al 5%, un 4% o como 99%. Efectivamente, la Junta de Andalucía hizo público una nota, pues la leo a los medios, informando de que sí, que en el periodo hasta 31 de diciembre de 2022 se había mejorado la ejecución y estaba en torno al 40%, pero a mí ya termino con esta pequeña introducción, me llama mucho la atención que a la hora de ver esta información o de analizar esta información, para cualquier persona, porque no necesariamente experto, ver el desarrollo y la ejecución de los fondos por parte del Gobierno central, conocerlo, es inmediato. Directamente en cualquier buscador, busca ejecución de fondos, te aparece la página que tiene el Ministerio de Economía al respecto, con la Secretaría General de Fondos Europeos, y puedes ver casi en tiempo real, porque van actualizando los informes con cierta periodicidad, cómo va el grado de ejecución. Sin embargo, y es una de las cosas que critica la Cámara de Cuentas en su informe, en el caso de la Junta de Andalucía no se ha desarrollado ese sistema de información. La web que tiene la Consejería, en este caso de Hacienda, que es la competente en materia de fondos europeos, es una web informativa sobre en qué consisten estos fondos, una web un poco más, pero, por ejemplo, no tiene información sobre proyectos concretos, sobre cuantías en cada uno de los ejes transversales que forman parte de este plan y sobre ejecución en cada uno de esos planes. Cuando es una cuestión que querríamos saber, lo mismo que lo sabemos del Gobierno por parte de la ejecución que hace el Gobierno central, pues nos interesaría saberlo, pero no esa información, al menos yo lo he intentado y no está disponible. No está disponible. Pues nada, yo lo que me temo muy mucho es que se va a devolver dinero. Es que ese sería el titular. Da pena, pero bueno, esos fondos, estábamos hablando de digitalizar la administración pública, agilizarla, hacerla más eficaz y más eficiente.
y desde luego pues no parece ni que esté ahora mismo la administración pública de la Junta de Andalucía ni eficaz ni eficiente. Y me temo muy mucho que en ese grado de ejecución pues lo que va a pasar es que tendremos que devolver dinero. Eso es lo que me temo muy mucho. Y que en ese periodo tan cortito de tiempo se haya avanzado de ese 4,99% a un 40%, me parece que el 4,99% era de todo el ejercicio 2021 y hasta mayo de 2022, casi año y medio, ¿vale? Me temo muy mucho que no, que ese grado de ejecución tan rápida, no, porque es que, verás, no, o sea, rotundamente no. Y eso lo dice la Cámara de Cuentas y no son sospechosos de nada, porque la Cámara de Cuentas, todos sus órganos de gobierno han cambiado, como todos sabemos, y por tanto el informe que hace la Cámara de Cuentas no solamente actúan como fedatarios públicos que son, ¿no? Son sus competencias. Son sus competencias, pero es que además es que han cambiado. Entonces, pues no puede decir tampoco el Partido Popular, no, es que, verás, parece como que no han ido al detalle, no. La Cámara de Cuentas cambió en su día y como estamos diciendo, ellos auditan y dicen la realidad, la plasman en un papel, además de forma exhaustiva. Yo que en la Comisión de Asuntos Europeos, que además era la portavoz, he trabajado todos los informes de la Cámara de Cuentas, que como todos sabemos, pues audita la Universidad de Granada, entidades, o sea, ayuntamientos y demás. Cuando tú vas a las conclusiones, porque te tienes que ir a las conclusiones y a las recomendaciones que da la Cámara de Cuentas, o sea, fijan, ¿no?, en el objetivo. Y yo lo que digo es lo que estoy diciendo ahora mismo. Me temo muy mucho que se va a devolver el dinero. Pilar. Bueno, yo la verdad es que quería denunciar dos cosas sobre este asunto. La primera es la falta de transparencia. Creo que la transparencia es absolutamente importante a la hora de ver cómo se va ejecutando los proyectos que se han dado en relación a estos fondos Next Generation. Aparte de la falta de transparencia, lo cual ya me parece absolutamente denunciable y que deberíamos todos de denunciar a la hora de hablar de la Junta de Andalucía, que verdaderamente creo que en este asunto se equivoca de esta manera, la falta de eficacia. Porque si te han dado un dinero que tú solamente hayas ejecutado a este momento, al finales de junio, ¿no?, de mayo-junio del 2022, hayas ejecutado un 5%, ¿qué pasa? Es que esto no tiene por dónde cogerse. Yo solo puedo decir que gente tan mal gestor y tan mal eficaz, lo que tiene que hacer es irse a su casa. Lo que no puede estar es que se devuelva el dinero, como está diciendo Conchi, no podemos llegar a eso. Es decir, que me parece algo increíble que en una situación como la que hemos vivido no hayan dado tantísimo dinero, más que a ningún otro país de la Unión Europea, y estemos con un 5% de ejecución. Y encima la falta de transparencia, es que ni siquiera sabemos en qué se van a proyectar el resto del dinero que falta por ejecutarse, ni sabemos absolutamente nada. Es decir, que yo creo que esto es muy, muy denunciable y que debería de salir en todos los medios como noticia de cabecera, porque creo que daría mucho trabajo, mucho empleo a mucha gente y haría que la vida de todos los andaluces fuese mejor. Paco. Yo creo que esto solo puede tener dos explicaciones. Son unos absolutos incompetentes a la hora de gestionar, con lo cual se deberían ir a su casa, porque incluso aún en el caso de que fuese un 40%, sigue siendo un escándalo porque no se ha ejecutado el 60%, ¿no? O eso, o simplemente lo que están planteando es un boicot a los fondos europeos desde la perspectiva de cuanto peor mejor, cuanta mayor crisis haya o cuanta mayor sensación de crisis genere, mejor para ellos y para sus intereses partidistas, lo cual ya no solo es un problema de incompetencia, sino un problema de maldad política absoluta. Porque sobre todo lo que nos estamos encontrando es con la oportunidad de miles de empleos que se pueden estar generando en Andalucía y que alivian la situación de miles de familias andaluzas para poder subsistir adelante y tener un proyecto de vida digno, porque obviamente esos fondos europeos se llaman de resiliencia, entre otras cosas, porque lo que provocan no es solo un cambio de modelo productivo, que por cierto es un concepto marxista, que habla de modelo y modo productivo, pero eso ya lo definiremos en otro programa si queréis. No solo es el cambio de modelo productivo, sino que ese cambio de modelo productivo tiene que estar estrechamente correlacionado con la mejora de la calidad de vida, en ámbito sostenible, en ámbito de igualdad, en ámbito de generación de empleo. Vamos,
Keynes ha vuelto a la Unión Europea. Esos son los fondos. Keynes no tenía mucho de tema de marxista. despoblación. Ya lo sé. En tema de Keynes ha despoblación vuelto a la Unión Europea con el fondo con lo que es el aumento de las inversiones en ese sentido. Y yo quiero señalar, por ejemplo, proyectos o servicios que afectan muy claramente a la ciudad de Granada y que tenían vinculación también de parte de financiación a través de esos fondos. Estoy hablando de la ampliación del metro, estoy hablando también del programa funcional por el cual se establece ese área de logística ferroviaria y que tiene que comunicar en todo lo que es el entorno de Bobadilla y permitir lo que es la conexión de cara al futuro corredor mediterráneo. Estamos hablando de servicios públicos como justicia, en el ámbito de ir no solo respetando la capitalidad de Granada, sino convirtiéndola en servicio público que sea mucho más ágil, para que de verdad sea un derecho, la justicia sea un derecho y no sea una tortura continua. No solamente ahí, etcétera. incluso cuando hablamos de servicios sociales, la importancia que tiene la digitalización. Obviamente. ¿Vale? Si estamos, Es brutal. Si estamos esperando 3 o 4 años a que una persona pueda acceder a la dependencia, es que en la ciudad de Granada son centenares las personas dependientes que por desgracia han fallecido mientras estaban esperando que se les reconociese su situación de dependencia. Me permite, quería reiterar que esto tiene que ver con nuestro día a día. Es decir, la ejecución de estos fondos, que están basados en 4 ejes transversales. Sí, que parece que esto no va con nosotros, y viene con nosotros, con el día a día. Cuando hablamos de los ejes transversales, como transición ecológica, transformación digital, la cohesión territorial y social, o la igualdad de género, como digo, que son los 4 ejes, parece como palabras como muy grandilocuentes, que no tienen... pero tienen mucho que ver con nuestro día a día y con nuestra actividad económica. El propio presidente de la CEA criticaba, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, criticaba precisamente a raíz de este informe la baja ejecución, porque efectivamente como empresarios son plenamente conscientes de la importancia de que se lleven a cabo estas inversiones y esta ejecución de proyectos, ¿no? Y el informe de la Cámara, que como digo es arduo y es extenso, yo cuando lo leía me parecía como el informe del no, como en el sentido de que dice, no se ha hecho esto, no se ha hecho lo otro, es decir, en un momento dice, no se han implementado medidas de seguimiento de las entidades ejecutoras, de las entidades que tienen que realizar la ejecución de los proyectos, no se ha establecido formación para los funcionarios para que lleven a cabo las licitaciones, no se han establecido medidas de control del seguimiento de la ejecución, es decir, que la Cámara, que como bien dice Victoria, es una entidad que es independiente de lo que es el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque forma parte de las instituciones que el Estatuto de Autonomía recoge como institución independiente, dependiente en este caso del Parlamento, una entidad con mucha rigurosidad en sus informes de fiscalización y efectivamente es muy dura. Parece que los comentarios que podamos realizar, el informe, lógicamente... Y no se puede esgrimir como excusa la dificultad, que es evidente que la tiene, porque las cosas en Europa se hacen con más rigor muchas veces de lo que se hacen en España. Esgrimir la dificultad que tiene la justificación y el seguimiento de los fondos europeos, porque otras comunidades autónomas o incluso el propio gobierno central, su nivel de ejecución es inmensamente superior a lo que Andalucía ha hecho. Por eso, un 82%. En ningún caso se puede esgrimir esa excusa. Al hombre de negro, las mujeres de negro, es que tenemos a las... Cuidado con lo que está diciendo Pilar, que es importante. Sí. Viene una comisión parlamentaria hoy ha llegado. Que ha llegado hoy, pero curiosamente, a petición me parece que ha sido del Partido Popular, solo se va a entrevistar con los presidentes de algunas comunidades autónomas y no va a hacer ninguna visita a ningún proyecto que se esté ejecutando. Sí, hay como un poco para tapar un poco que no se ha hecho mucho. Porque es verdaderamente llamativo. Sí, muy llamativo. Llama la atención, sí. No tenía noticia de cuál era la agenda de... Absoluta manipulación que van a utilizar, este instrumento lo van a utilizar de una forma manipuladora para tapar precisamente sus propias vergüenzas. Porque es que el Partido Popular lleva en una posición montaraz en la cual, más que ofrecer propuestas a Andalucía o propuestas a nuestro país, lo que hace es poner palos en las ruedas continuamente. Sí, están instalados en el no absoluto o en el y tú más.
y estamos hablando y de unos además fondos que son... en estrecha conexión y colaboración con la extrema derecha. Con lo cual ellos son discursos que se sabrán. retroalimentan. Yo lo que dejo aquí encima de la mesa es que Moreno Bonilla, una de las cuestiones que grimía y que además decía que era de vital importancia para convocar elecciones en la comunidad autónoma, era precisamente la economía y la ejecución de los fondos europeos. He aquí. Es que estamos hablando de 60.000 millones de las antiguas pesetas. Es que no vamos a decir que se iba a transformar Andalucía, pero eso le podría dar un impulso. Es una oportunidad que no se nos va a volver a presentar. Es un importe es una cuantía muy relevante. Tiene además digamos de inversión y de gasto corriente digamos que se inyecta directamente en el tejido productivo y además con una se puede hacer mucho por la transformación, porque además la dinámica genera la estructura que planteaba estos fondos es: cambie usted lo estructural para ese cambio de modelo productivo, y además cuando se producen desde la inversión pública esos cambios estructurales, eso engancha luego a la inversión privada en esa misma línea, y entonces es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y va marcando una dirección. Si se gestiona bien, puede suponer una transformación, no digo la gran transformación de Andalucía o de España, pero sí una transformación muy seria y muy importante que suponga un avance social. Pero sí podía ser la tercera modernización de Andalucía, yo lo dije. La primera y la segunda yo invito a que miréis, a que si tenéis la porque oportunidad, miréis el informe, el último informe publicado en febrero de ejecución, el que está disponible en la web del Ministerio sobre ejecución de fondos, porque ahí vienen proyectos concretos, y cuando uno lee los proyectos concretos, la cuantía que suponen y la inversión que supone, pues la verdad que es cuando le ves, digamos, contenido y le ves materialidad a una cuestión tan, a lo mejor tan etérea como el tema de las los empresas fondos. que ejecutan, y además también... Bueno, pues para terminar, le vamos a pedir a nuestro técnico que nos recupere unas imágenes de esta mañana por endulzar un poco y porque estamos donde estamos. Ya saben ustedes que estas emisiones se realizan desde el distrito norte de la ciudad, y esta mañana pues el alcalde de Granada ha visitado una nueva zona deportiva, o la ampliación de una nueva zona deportiva en este distrito, en el Parque Nueva Granada. Por eso queremos que, antes de despedir a nuestros invitados, pues sean nuestras últimas imágenes, porque es una infraestructura especialmente relevante, especialmente importante, y que desde luego supone un avance para una actividad como la deportiva en este barrio. Paco Cuenca ha visitado ese polideportivo de Parque Nueva Granada para anunciar el inicio de los trabajos de mejora de esta instalación con una inversión de 250.000 euros, y también para hacer balance de las inversiones municipales en lo que al mantenimiento de espacios deportivos se refiere. 1 millón de euros va a destinar este año el Ayuntamiento a ese programa de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales. Vamos a escuchar primero al alcalde. Y son cientos de familias de esta zona los que disfrutan de este polideportivo, y la demanda también de los propios vecinos era el que se pudiera contar con un parque infantil dentro del propio parque polideportivo, ya que vienen familias y vienen también con críos pequeños, y lo lógico es que sea un punto de encuentro. La inversión, como decía, va a rondar los 150.000 euros. Llevamos tiempo de licitación y ya en estas próximas semanas se va a iniciar la intervención en el propio campo de césped. El parque infantil ya ha empezado y ya se está trabajando también para el cambio de la luminaria, que no solo va a permitir una magnífica iluminación de este polideportivo, sino también un ahorro muy significativo. 12 actividades con nuestro programa de atención especial, 6 equipos de fútbol sala, 4 equipos federados de Estrellas Parque, que juegan aquí al fútbol en este campo de césped que vamos ahora a renovar. También hay que contar que el fútbol americano está presente en Granada, en Parque Nueva Granada. Vamos a remodelar todo lo que son los 6.000 metros cuadrados que tenemos de césped. Vamos a poner un césped de alta calidad con casi 8.000 puntadas por metro cuadrado, y además protegido frente a los rayos ultravioleta y a las heladas, con lo cual, gracias al trabajo que está haciendo el equipo directivo de la Asociación de Vecinos de Parque Nueva Granada, y en especial su presidente José Antonio Medina, es una de las instalaciones que más usuarios tienen. Alrededor de unos 1.000 usuarios todas las semanas vienen a practicar deporte o a practicar actividades lúdico-deportivas en esta instalación tan fantástica que tiene, y también conservada, que tiene por parte de la Asociación de Vecinos. Bueno, pues ahora
y así no nos vamos a despedir, vamos a poner un punto y seguido, pero sí vamos a despedir a nuestros invitados de hoy. Alfredo Vinuesa, muchas gracias, un placer y esperamos contar contigo más veces en próximas ocasiones. Conchi Insúa, muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien el trabajo de la precampaña. Sí. Pilar Bensusán, gracias. Que siga mejorando esa clavícula. Muchas gracias, Agustín. Paco Puentedura, muchas gracias. Un placer. Y también que vaya muy bien ese trabajo político. Como decía la canción, venceremos. Ustedes no se nos vayan, porque en solo unos instantes les vamos a llevar a casa a un invitado muy especial. La entrevista de esta noche estamos seguros que les va a gustar. Hasta un momento.